Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al Consejo. Le damos la bienvenida también a quienes nos están mirando por streaming. Y esta es la primera de una serie de charlas de un ciclo que organiza la Comisión de la Problemática de los Pequeños y Medianos Estudios Profesionales. Vamos a tener, esta es la primera de una serie, y vamos a tener el 26 de agosto, está anotado ahí para que los comprometo a seguir con nosotros, a ver, porque estamos trabajando en brindar la mayor cantidad de actividades y la mejor calidad de actividades. Entonces, el 26 de agosto, una charla sobre jerarquización de profesionales en ciencias económicas, que con Rubén Cianfagna y José Daniel Fernández como expositores, donde vamos a trabajar mucho sobre las herramientas para planificar su actividad. Esto es una actividad muy interesante. El 30 de septiembre va a haber otra actividad donde vamos a mezclar el tema de honorarios, de cálculo de honorarios, de determinación de honorarios, sumado a lo actitudinal del profesional, de nosotros, en el planteamiento de los honorarios y el tema fundamental de la consulta profesional, ¿no? Un tema que hemos visto que preocupa bastante y que vamos a plantearlo en esta charla, qué hacemos con las consultas profesionales junto con los honorarios. En noviembre tenemos otra charla, que es la cuarta de la actividad, que está en desarrollo. Pero el 31 de octubre, me olvido de esto, ahí está. El 31 de octubre ya está planificada y trabajando a full la 12ª, parece mentira, 12ª jornada del pequeño y mediano estudio profesional, que se va a llevar a cabo el 30 de octubre, con esos temas que ustedes tienen ahí: el desarrollo de la mujer profesional, la organización interna del estudio, el rol del profesional en empresas de familia. Invitada está la licenciada Susana Matus, y vamos a cerrar con el último bloque sobre salud profesional, un tema que siempre nos ha preocupado. Nos va a acompañar los doctores Ricardo Allegri, Pablo Bagnati y el doctor Alfredo Lafue. Pero además, dentro de nuestra actividad va a haber algunas pequeñas charlas tipo TED sobre temas de absoluta actividad profesional en ese momento. Con lo cual, ya los comprometo, les agradezco nuevamente que estén con nosotros. Jimena es la coordinadora de la charla de hoy, que creo que es muy interesante, y cuando nosotros vimos el material, que esto surgió, ella va a explicarlo, cómo surgió, realmente me parece que es muy interesante, y si no nos deja pensando qué hacemos con todo esto, es porque nos dedicamos a otra cosa. Muchas gracias nuevamente, los esperamos en las próximas actividades. Jimena. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de este ciclo. La reunión de hoy tenemos invitados a dos ingenieros del INTI, agradeciendo primero también al INTI la colaboración y la asistencia de estos capacitadores. Ellos nos van a enseñar Lean Manufacturing aplicado a la gestión administrativa para poder eficientizar los procesos en oficinas. Esta charla nos pareció interesante. Es a partir de una charla que hizo el INTI sobre Kaizen en procesos industriales. Nos pareció creativo e innovador poder tomar algunos de esos conceptos de esa filosofía para aplicarlos en la tarea diaria de las oficinas. Así que voy a presentar a los expositores y después los dejamos con ellos que nos van a enseñar a todos. Está con nosotros la ingeniera industrial Ayelen Richard. Ella es ingeniera de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando el MBA en la Universidad Torcuato Di Tella. Pertenece al Departamento de Tecnología de Gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y desde el 2017 es la coordinadora del proyecto Kaizen Tango. También nos acompaña el ingeniero Julián Rosso. Es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires.
Tiene una especialización en gestión de la tecnología y la innovación de la Universidad Nacional de San Martín. Pertenece al Departamento de Tecnología de Gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y desde el 2019 tiene a cargo la jefatura del departamento. Ambos brindan a diario capacitación y asistencia técnica a PYME para mejorar la productividad a través del método Kaizen y realizaron el curso de formación en Japón, mejorar la capacidad de apoyo de las pymes a través de la mejora de la calidad del aprendizaje y la productividad Kaizen, de la Agencia de la Cooperación de Japón, JICA. Los dejamos con ellos. Lo que sí les voy a pedir que todas las consultas y las preguntas que tengan, levanten la mano, así lo hacemos más ordenados. Así que bueno, todo de ustedes la charla. Fundamentalmente porque como estamos en streaming, para que nuestras colaboradoras puedan llegar con el micrófono. Porque acá los vamos a escuchar, pero no va a quedar grabado. Que aproveche. Que lo disfruten. Chicos, bajamos. Okay. Hola a todos. Bueno, ya nos presentaron a Yelén, Julián. Hay una condición de inicio para empezar la actividad. Los que estén atrás, si se pueden acercar un poco y aglomerarnos un poquito más adelante, por favor. Y la segunda condición que les vamos a pedir si nos ayudan para un juego, una pequeña actividad y romper el hielo durante la clase o la charla introductoria de los conceptos es: vamos a estar circulando estos papelitos. Les pedimos que agarren un papelito de cada color, ¿sí? Un papelito de cada color. Después, en un momento de la charla, les vamos a pedir que los usen, ¿sí? Además, una característica de nuestras charlas es que somos pocos ortodoxos y vamos a hacer que vengan al frente a ayudarnos a construir una dinámica para entender un concepto, ¿sí? Con lo cual, primero, un papelito de cada color. Mi estimado, un papelito de cada color. Empezamos. Vamos iniciando la charla. La charla se llama Eficiencia en la Gestión Administrativa, descubriendo despilfarros, ¿sí? Tanto Ayelén como yo trabajamos en el INTI, somos especialistas, diría, en la manufactura, y lo que nos caracteriza es la ingeniería industrial aplicada a procesos. El concepto de base con el que trabajábamos o la filosofía se llama Kaizen, se llama Lean. La idea de la charla de hoy es simplemente a ustedes dejarles una idea general de cómo nuestros conceptos se pueden aplicar a diferentes espacios, ¿sí? Cuando digo diferentes espacios es porque es para la manufactura, es para el servicio o para un proceso administrativo, ¿sí? La característica diferente en cada uno de estos espacios es que en la manufactura uno ve más fácil los problemas, digo yo, y en la parte de administración nos agarramos un poco más el pelo, porque están medios ocultos y nos cuesta un poco más poner en evidencia los problemas, ¿sí? En relación a la charla, lo que uno tiene que empezar a introducir es cuál es la expectativa que tenemos. Hay dos expectativas de esta charla. Una, que ustedes se lleven el concepto para con aquellos que trabajan o asesoran o le brindan un servicio puedan recomendarle los conceptos de Lean o de Kaizen, que son aplicados de vuelta a cualquier proceso, y después algunas recomendaciones para que ustedes internamente puedan aplicarlos, ¿sí? Esas son nuestras expectativas. Cuando empezamos a hablar de lo que es Lean o Kaizen, un dato que les pido que tengan presente es que en la industria de la que hablábamos de productividad, de competitividad, el 50% de las empresas desconocen el término, ¿sí? Con lo cual desconocen los términos que le permiten empezar a aplicar mejora en su proceso. Esto tiene una connotación de que parte del punto de que la mayoría son emprendedores, empiezan a hacer un negocio, el negocio empieza a funcionar y anda, pero no incorporan nuevos conocimientos para mejorarlo, ¿sí? Después de esos 50 que sí conocen el término, lo escucharon en una charla, lo escucharon en una capacitación, lo escucharon alguna vez en la discusión de un café o en el asado en mi casa, el asado con mis amigos, que es una discusión rara, no los invito a esas discusiones, pero aquellos que lo escucharon alguna vez, solo el 4% lo implementa, ¿sí? Con lo cual quiere decir que tenemos una brecha casi infinita de posibilidades de mejora en cualquiera de los procesos
que uno puede abordar. Cuando hablamos de mejora de los procesos, algunas de las cuestiones que tenemos que aprender son algo tan fácil como el control visual, cómo de una manera sencilla ponemos en evidencia los problemas de calidad, los niveles de productividad, las cuestiones de eficiencia de los procesos, ¿sí? Hay que aprender a hablar de productividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? Cómo se mide y cómo se pone en evidencia. Hay que aprender a hablar de lo que es un tiempo de respuesta y sobre todo aprender a medirlo, ¿sí? Eso vamos a charlar un poquito hoy. Vamos a hablar de la satisfacción de los clientes, un concepto muy importante de estos sistemas que es la flexibilidad, la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a los requerimientos de nuestros clientes, ¿sí? Y sobre todo hablar sobre la calidad de operaciones. Cuando hablamos de calidad de operaciones es entender cómo hacemos para que las cosas funcionen bien de inicio, no corrigiendo sobre el proceso, ¿sí? Avanzando en este sentido, como les comentaba, la charla de hoy se trata de identificar los problemas, ponerles un nombre y transformarlos en una oportunidad de mejora, ¿sí? Las características de los servicios o de la administración es que es muy difícil poner en evidencia los problemas que tenemos, ¿sí? Por lo general existe un problema y frente a ese problema somos reactivos, aplicamos una solución y avanzamos. Y no tenemos tanto la costumbre de dejar en evidencia esos problemas, ¿sí? Convivimos con la situación conflictiva, damos una solución y avanzamos, ¿sí? Básicamente todos los días lidiamos con el mismo problema, pero nunca lo atacamos. Levante la mano quien se siente identificado. Yo, bueno, listo, entonces ya cumplí el primer objetivo de la charla, que era generar interés. Digamos. Para ir avanzando, lo más interesante, por lo menos en la charla, es este gráfico muy sencillo. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a hablar de Kaizen o de Lean es la siguiente. Mi día, dura tanto tiempo, 8 horas. Yo ingreso a la oficina a las 8, pasan 8 horas y me voy. Si miramos esas 8 horas, lo que ocurre es que hay actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor, ¿sí? Si vamos al concepto de manufactura, las que agregan valor son las que transforman el producto para cumplir la satisfacción de un cliente, ¿sí? Si vamos al ejemplo más sencillo, pongo una pieza en el torno, empieza a andar el torno, le da una forma, agregué valor. Pero hay otro conjunto de actividades que están en la periferia de ese agregado valor que no agregan valor. ¿Por qué no agregan valor? Porque para mi cliente, como yo las realizo, son indistintas, ¿sí? Y el ejemplo de cómo yo aprendí el concepto es un ejemplo muy simple, que los que alguna vez, si tuvieron la suerte de escucharme, me lo vieron hacer 40 veces, que es, yo tomo una materia prima, la traslado hasta la máquina, introduzco la materia prima dentro de la máquina y empiezo a operar. Una vez que termino, esa materia prima ya transformada en un producto en proceso, lo traslado a esta otra máquina a la que va a seguir la transformación de operaciones, ¿sí? Cuando uno mira este proceso, que puede ser también un documento, no tiene que ser necesariamente un producto, simplemente es para conceptualizar, durante este traslado yo no estoy agregando valor, solo estoy agregando un tiempo y en su consecuencia un costo. Y en la máquina estoy agregando valor, estoy transformando. En el siguiente caminata es lo mismo, sigo agregando un costo, un tiempo, pero no agrego valor. Con lo cual, por lo menos ahí tenemos una noción más clara de qué agrega valor y qué no. Frente a este escenario, la mayoría de las empresas, o nosotros como personas, cuando queremos mejorar, lo que se nos ocurre instantáneamente es cambiar el torno, comprar un CNC, comprar un proceso que sea mucho más rápido y eficiente. Y sí, conceptualmente el torno contra el CNC es mucho más rápido y eficiente. En ese proceso tengo una inversión, tengo un costo, ¿sí? Sin embargo, este traslado sigue estando. Cuando ese traslado, en vez de ser una pieza, son 20, esas piezas se acumulan en la espera del torno, ¿sí? Porque tienen que ir pasando de a una. En esa espera, antes del torno, pueden pasar 2 horas.
Cuando pasaron del torno pueden estar otras 2 horas esperando la siguiente máquina. Lo que ocurre en eso, si uno mira la pieza, después si quieren hacemos una analogía con un documento, tenemos un documento, una pieza que empezó a transitar, estuvo 2 horas, 30 segundos con mucha suerte en el torno, otras 2 horas, 30 segundos y otras 2 horas. ¿Sí? Si uno mira la pieza, en realidad el torno en sí aporta el 2% del tiempo total en el proceso. ¿Sí? Con lo cual, mejorar la velocidad del torno no impacta total, no tiene un impacto muy fuerte en el tiempo de respuesta. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses que empezaron con estos sistemas a entender y a mejorar? Fue decir, bueno, yo pongo en jaque la espera, porque si ataco la espera o ataco el traslado, es muy probable que tenga mejores resultados. ¿Sí? Entre esta máquina y aquella máquina, ahorrarme ese tiempo para tener un flujo continuo es simplemente acercarlas. Ahí no tengo un costo, no tengo una inversión, solo tengo una acción que me implica sí, un costo menor que a la compra de una máquina. Entonces lo que hicieron conceptualmente, el modelo Kaizen o el modelo Lean, decir, empecemos a ver lo que no agrega valor y empecemos a darle nombre a aquello que no agrega valor. ¿Sí? En esta grafiquita, en el primer escenario en donde yo cambio el torno por un CNC, como verán, el resultado es parcial en mi sistema. Gano un poquito frente al disponible de todo mi tiempo. En el esquema de Kaizen o de Lean, tengo mucho más impacto porque lo que vamos a ver en la charla de hoy es que probablemente el 70% de mi tiempo estoy haciendo cosas que no agregan valor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Con lo cual, la idea de hoy es empecemos a ver qué hay dentro de ese bloque para ponerle un nombre y empezar a atacarlo. En ese sentido, en el sentido de atacar ese problema, existen 2 grandes métodos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos los proyectos Kaizen o el Kaizen del día a día, ¿sí? El Kaizen del día a día es simplemente tengo un problema, lo identifico y hago una acción de mejora sin tanto recuestionarme el proceso en el que tomé esa decisión de la mejora. Simplemente entiendo que es mejor hacerlo de esta manera que de esta otra. ¿Sí? Cuando uno trabaja con una ficha y dice, mira, voy a poner determinada celda, voy a estandarizar esto, voy a cambiar esto de lugar, hice una mejora que me resulta en un impacto chiquitito, pero la acumulación de esos impactos son muchos que los puedo ver en un año, ¿sí? Que es la curva esa que crece muy lentamente, es que todos los días estoy haciendo una pequeña acción para llegar a un mejor mañana, ¿sí? Los proyectos Kaizen, los que tienen un impacto mucho más grande, implican una metodología e implican un proceso de análisis, ¿sí? Con lo cual, identifico aquellas actividades que no agregan valor, aquellas les puedo dar una solución con una pequeña mejora, y aquellas que son más tediosas, más complicadas, por lo general lo que afectan al sistema, a la relación entre personas, se hacen a través de proyectos Kaizen. Los proyectos Kaizen tienen una manera de abordaje específica que es mucho más analítica. La mayoría de nosotros no hacemos ni uno ni el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica toda una coordinación y todo un nivel de acciones que hay que aprender a hacer. Para lograr hacer proyectos Kaizen, no es más ni mucho menos que el ciclo muy famoso de Deming, ¿sí? De PDCA, que muchos lo deben conocer, en donde tengo una etapa de planificar, hacer, verificar y actuar. La pregunta, o la que se tiene que hacer ustedes, con aquellos problemas que tengo o los retrabajos, ¿yo anoto alguna vez cuántas veces ocurren? ¿Sé realmente cuál es el que ocurre más veces que otro? ¿Sí? Entonces lo que aprendemos con este método es primero a definir cuál es el problema que tenemos, ¿sí? Hay todo un paso que implica el descubrimiento de un problema. El segundo paso, la intención de paso, es empezar a cuantificar ese problema. Una vez cuantificado, empezamos a describirlo con un poco más de profundidad y encontrar una causa raíz, ¿sí? Encontrar qué es lo que lo genera y lo arrastra en mi proceso con el que vivo yo todos los días.
Luego empiezan el diseño de acciones, implemento esas acciones y verifico sus resultados. Si yo no hubiese puesto un indicador, una métrica, no podría verificar y no tendría certeza de si lo que hice aportó o no a mi sistema, ¿sí? Básicamente, Ayelen y yo vivimos de hacer esto en empresas, ¿sí? Les enseñamos a cuantificar problemas y atacarlos metodológicamente. En la industria o en los procesos, el primero que surge son los problemas de calidad, ¿sí? O los retrabajos. Lo que uno tiene que pensar es, hay dos escenarios posibles. Está el escenario en donde conviven varias personas de una organización haciendo un proceso, y está el escenario en el que estoy yo solo en mi proceso. En este escenario, en el que hay varias personas conviviendo en la organización, es muy importante aprender a hacer esto, porque vamos armando consenso entre las personas para identificar los problemas. En el escenario en el que soy yo solo, la discusión es contra mí mismo, entonces el proceso no requiere tanto paso a paso. En este sí, porque hay que generar consenso entre las personas para realizar modificaciones, ¿sí? Después vamos a ir viendo algún ejemplo. Voy a contarles una pequeña anécdota, no se la cuenten a mi novia, pero mi novia trabaja en administración de una empresa, ¿sí? Y es la parte de facturación, en donde por lo general se detectan todos los problemas que pasaron previamente, ¿sí? En ese momento vos ya arrastraste todos los problemas de todas las áreas, y cuando fuiste a facturar, facturaste de menos, facturaste de más, o no facturaste tales ítems, o la descripción de la facturación no fue completa, bueno, y ahí me van entendiendo un poco más lo que ocurre. Frente a ese problema, una opción, que es la que yo insisto todo el tiempo, es, bueno, pero ¿cuáles son los errores que más ocurren? ¿Es un problema de facturación fuera de término? ¿Es un problema de facturación por un monto menor? ¿Es un problema de facturación de una mala descripción de lo que había que tratar? Bueno, esa es la parte donde uno tiene que aprender a notar qué es lo que está pasando, ¿sí? Después, en ese proceso hay dos caminos, lo que llamamos una acción de contención y una acción de búsqueda de una causa raíz. La acción de contención fue, hay muchos problemas que tienen que ver con la descripción del servicio que estamos dando, que implican una facturación. Entonces, vos que estás en la administración, de ahora más vas a estar trabajando pegado a los que hacen operaciones, ¿sí? Para que tengan un consenso desde el punto de partida antes que pase por todas las otras áreas, ¿sí? Comercial, operaciones, facturación. Entonces, lo llevamos al primer punto, cuestión de que todas las definiciones salgan correctamente en el punto de partida y no lleguen mal al final. Claro, imagínense que en eso que yo le contaba, pieza, máquina, traslado, máquina, pieza, en un documento, en una administración o en una empresa de servicio es lo mismo. Comercial define un documento, describe, descripción pobre, operaciones lo agarra, empieza a hacer el servicio con una descripción pobre de servicio, después tenemos un reclamo del cliente en el medio que faltó, que había hablado con el comercial, entonces viene, ajustamos ahí, llegamos, pasó un montón de tiempo y nos dimos cuenta del problema. En este momento básicamente los teléfonos están en rojo y más de uno empieza a quedarse pelado como yo en la vida, pero eso es otro tema aparte, ¿sí? Pero empiecen a pensar que en este momento empiezan a llamar todos los clientes a quejarse, ¿sí? Entonces lo que buscamos es tener un sistema mucho más organizado, ¿sí? Vamos pues. Bien, perdón. Para nosotros, la filosofía Kaizen-Olim se describe en 3 niveles, ¿sí? Los niveles son esos circulitos que ustedes pueden ver. El nivel más amplio es el nivel filosófico, ¿sí? La intención de nosotros de mejorar los procesos. Si vos no tenés una intención de querer mejorar tu proceso, no tiene lógica alguna todo lo que viene después. Lo primero es tener la intención de tener una organización en pos de la mejora, en pos de una organización más eficiente, más productiva. El segundo nivel es el nivel metodológico, la manera en la que abordamos los problemas. Eso es el ciclo de mejora que vimos y la manera en la que hacemos el paso a paso. Si somos metodológicos, tenemos mayores probabilidades de éxito de que si no lo somos. Y después están los conceptos que son las herramientas, ¿sí? Sobre qué concepto tomamos las decisiones. Lo que ven a la derecha, en términos de manufactura, se llama la descripción del sistema de producción Toyota,
¿sí? Si uno pone el sistema TPS, va a encontrar una casita muy parecida a esa, que básicamente está compuesta por dos grandes pilares y una base. La base es la estandarización, ¿sí? Estandarizar los procesos para identificar desvíos. Sin un estándar es muy difícil que vos entiendas que hay un desvío. Sin un desvío no tenés un problema. Con lo cual, si vos tenés la posibilidad de múltiples caminos, nunca va a haber un camino erróneo, entonces es muy difícil que haya un problema. Va a haber discusiones de la manera en la que hacemos las cosas, que es diferente en la discusión de si cumplimos con el estándar. En la manera en la que hacemos las cosas es una discusión de cómo me parece a mí que es la mejor manera y cuesta un poco más. Si hay un estándar definido, frente a ese estándar uno sabe que está bien o que está mal. Y ese es el primer concepto de base en estos sistemas. El segundo concepto es la nivelación del trabajo. Poder tener claramente definido cuáles son los servicios que yo ofrezco y claramente identificado cuántos de esos me requieren por mes, ¿sí? Es muy difícil la segunda parte, saber cuántos me piden cada mes, pero sí tengo que saber qué es lo que ofrezco, ¿sí? Porque lo que ofrezco me va a dar punto de partida de lo que estoy haciendo en términos de agregado de valor y lo que no, ¿sí? Después hay dos pilares. Un pilar que desea trabajar el tiempo de respuesta, ser lo más efectivo posible, y para eso uno tiene que aprender a planificar, a nivelar su carga de trabajo contra los requerimientos del cliente, lograr un flujo continuo, ¿sí? Lograr que las cosas fluyan y no se estanquen, lograr la coordinación y lograr un sistema pool, que ahora lo vamos a ir viendo a poquito. En la parte de calidad de operaciones, el desafío es prevenir, ¿sí? Evitar que ocurra. Si ocurre es detectar, y si lo detecté, actuar, ¿sí? Además incorpora un concepto que es la prueba de errores, llamado Pokayoke, ¿sí? En su término japonés, y el concepto de calidad de fuente es que si va a pasar por varias operaciones o por varios procesos o por varias personas, la intención es que no avance un problema y que si genera un problema no lo pase, lo evite de fuente, ¿sí? Después está la reducción de pérdidas en el corazón, identificar aquellas cosas que no agregan valor, esas cosas se llaman pérdidas, identificarlas y atacarlas, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de cómo abordamos los conceptos que están acá adentro. Cuando hablamos de metodología, el paso que aprendimos de PDCA, ¿sí? Que es el que estaba anteriormente, y cuando hablamos de filosofía, hablamos de la intención. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Los japoneses fueron un paso más y a eso que llaman pérdida, ¿sí? Eso que no agrega valor, que estaba en rojo, se las puede clasificar con las 3 mu, ¿sí? Tenemos lo que llamamos muda, que son los desperdicios, ¿sí? Los traslados, los errores, el trabajar por lote, el exceso de alguna información, el exceso de documentos, actividades que no agregan valor, todo eso son muda. Después tenemos la mura, ¿sí? Que es la cuestión de desigual. Un día estar con una carga de trabajo, el otro día otra, y trabajar todo el tiempo en un estadio desigual. De mucha exigencia, poca exigencia, mucha exigencia, poca exigencia. Y está el muri, que es trabajar todo el tiempo tensionado o en el momento de exceso, ¿sí? De requerir mucho a una persona. Por eso el hombrecito está tapado de laburo, por así decirlo. Con estos 3 conceptos empezaron sus sistemas de productividad. Empezar a identificar si estamos en un escenario de muda, de mura o de muri y ver qué acciones podemos hacer esto, ¿sí? En términos de sistema, coordinación de áreas, coordinación de equipo de trabajo, personas, lo más interesante es trabajar mura, tener más o menos un nivel constante de trabajo y un equilibrio de los puestos de trabajo para darle respuesta. Muda implica la posibilidad de reducción de costos o de reducción de tiempos, ¿sí?
aquellas cosas que estoy haciendo que no agregan valor, que implican tiempo costo, por lo general son mudas. Y el MURI es un síntoma de necesidad de nuevos recursos o de ver si lo que está pasando es alguna mura que hay que atacarla para generar recursos, ¿sí? Lo que hicieron inteligente también cuando inventaron el sistema de producción Toyota o el Kaizen o el Lean es empezar a hablar con las personas un lenguaje muy simple de mejoras, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a hablar con los equipos de trabajo, decirle, che, frente a una situación de una muda que puede ser abrir 10 veces el mismo gabinete para sacar una información, eso es una pérdida de tiempo para nosotros. La acción de mejora sería eliminar, ¿sí? Eso lo entienden todos, eliminar el movimiento para hacerlo más sencillo. Reducir. Me acuerdo la primera vez que vi esta imagen, me dejó choqueado porque nunca me he dado cuenta que con un solo freno en una rueda alcanzaba, no hacía falta dos, ¿sí? Piénsenlo, digamos, uno va al estacionamiento y tiene para frenar el auto 2 de estos bloques de cemento y con uno alcanza, ¿sí? Es simplemente el tope de marca. Para japoneses eso es un exceso. Gasté material en algo que no aplica valor, si total ya con uno me alcanza, ¿sí? Y después el de cambiar el método, la manera en la que hacemos las cosas. Si me tengo que acercar al aire acondicionado para chequear su funcionamiento, implica un tiempo, voy, me acerco, me subo a la silla, pongo la mano y frente a poner un papelito que se mueva, el control lo hago desde el escritorio, ¿sí? Esa es la lógica de la construcción del sistema. Darle nombre a los problemas y darle acciones muy sencillas para abordarlos. Esa es la lógica, tan simple como es. ¿Sí? Conceptualmente, si uno lo quiere ver gráficamente, es una situación así. La carga de trabajo, el tiempo, si fuera perfecto nuestros requerimientos en términos de demanda, estaríamos en este estadio. Si estamos trabajando momentáneamente exigidos, estamos en el escenario de Muri. Si estamos por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, estamos en el escenario de Mura, que habla de la constancia. Y todos estos desequilibrios hay muras para atacar, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Todo muy es una de las más difíciles de abordar porque hay que regular el flujo de la demanda. Es bastante difícil. Para empezar a atacar esto, lo primero es estabilizar, ver cómo hago para no tener estos desequilibrios, ¿sí? Poder tener una asignación más clara de cómo voy a atacar estas problemáticas para tener claramente el flujo en las personas, ¿sí? Yo lo llamo el pasa pelota. Si uno agarra todo lo que le llega y lo pasa a las diferentes áreas, a las diferentes personas, es muy probable que le genere exceso. Uno tiene que poder tener un regulador de sistema y ir graduando la carga de trabajo por día de una manera constante para que el sistema no se tensione, ¿sí? Uno puede ser un regulador del sistema o puede intentar, que básicamente en un modelo ideal de estas cosas es cuando uno asigna turnos. ¿Vieron? Cuando uno asigna turnos está regulando el caudal de lo que ingresa. Es eso en el fondo en un servicio. Si yo pongo el hospital y abro las puertas, y bueno, puede tener un día que viene poca gente y un día que viene mucha gente. Y en ese aleatorio tengo que asignar recursos en exceso para atacar el día que vienen muchos. O dar un mal servicio poniendo menos recursos y la gente se agarrará la cabeza. Cuando asigno turnos es que yo estoy estabilizando ese caudal de ingreso, ¿sí? Y eso me regula el sistema, porque una vez que yo regule eso, sé claramente cuál va a ser la carga de trabajo y va a ser mucho más prolijo la manera de trabajar. El escenario más típico en un proceso administrativo es si yo ingreso todo, hay mucha exigencia y empiezan a correr los conceptos de prioridades, urgencias y teléfono rojo, ¿sí? Entonces, mientras vos querés abordar algunos clientes o procesos, tenés otros que te están llamando, entonces interrumpís, corres, atendés al que más llama insistentemente, por no decir otras palabras, cortás, avanza otro, llama a otro con la misma intensidad o una excusa igual, y en ese proceso vos tenés todo el tiempo interrupciones y empezás a generar lo que llamamos mura de vuelta, que son las esperas, pero por no cumplir con el plan, ¿sí? Cuando hablamos de estabilizar, regulé lo que sería la demanda
Y cuando hablamos de estandarizar, empiezo a regular mis procesos. Empiezo a darle un tiempo más claro a cada una de las actividades. La estandarización en el fondo empieza a ser mucho más claro en la cota de tiempo que voy a tardar. ¿Sí? Vale hacer preguntas si algo no se entiende. Estabilizar es nivelar, decía poco. Claro. Estabilizar el primer concepto es lograr evitar esto. ¿Sí? Esto es lo más caótico para cualquier sistema. Estabilizar intenta que el flujo de mis clientes o mi demanda tenga algo más constante. Si yo tengo algo más constante, es más fácil determinar mis recursos en mi proceso para abordar eso. Otra vez, si te entra mucha gente de golpe, si vos le quedas un buen tiempo de respuesta a todos, tengo que agregar más gente o más horas hombre. Si no quiero hacer eso porque me hace más costoso el servicio, voy a tener que poner menos horas. Si pongo menos horas, frente al exceso, tengo un peor servicio. Es lo más probable, porque lo voy a hacer a las apuradas, en peores condiciones. Igualmente van a estar en espera porque es como un tapón de gente que intenta pasar por un tubo, básicamente. Así. Con lo cual, estabilizar apunta a lograr nivelar esto, darle una curva más clara de demanda. ¿Sí? Y darle predecibilidad, básicamente. Estandarizar habla de acomodar a mi proceso versus a eso. Hacer visible es, de alguna manera, inventarme mecanismos que me pongan en evidencia los problemas. ¿Cuántas interrupciones tuve? ¿En qué momento tengo peores llamados? ¿A cuántos clientes no les respondí en tiempo y forma? ¿Cuántos errores de carga tuve? ¿Cuántos documentos que fueron y vinieron? ¿Cuántos documentos que estuvieron demorados en un lugar? Hacer visible es poner en evidencia las cosas. Ahora vamos a ver algunas herramientas para hacer visible. Y después, como concepto, a partir de hacer visible, identifico problemas, aparece la oportunidad de mejora. ¿Sí? Si uno no logra poner en evidencia sus problemas, es muy raro que fluya esto. Solo fluye por intuición y es muy poco metodológica. Aparece una vez frente a un problema muy grande que nos hizo reflexionar, pensar, hacemos una mejora, pero no lo hacemos sistemáticamente como crecimiento de un proceso. Bien. Los japoneses fueron un paso más todavía y a las mudas las clasificaron en primera instancia en 7 y luego las pasaron en los últimos años a 8. ¿Sí? Las primeras tienen que ver con la sobreproducción, las existencias, correcciones, procesamientos adicionales, movimiento, transportes, esperas, y la última que se agregó fue la de personal. ¿Sí? Imagínense que esto tiene una filosofía que ya debe tener del 1950, pasaron tantos años, en ese momento los procesos no se tenía tan en cuenta la opinión de las personas en términos de operadores. Hoy en día se tiene mucho más conciencia que la persona que convive con los problemas es la que puede evidenciarlos y aportar soluciones. ¿Sí? Con lo cual, el octavo, que es la persona, es la posibilidad de creatividad de todas las personas que conforman los equipos de trabajo y que no hay que desestimar su potencial. ¿Sí? Si vamos desde abajo para arriba, las esperas para mí son una de las más graves porque afectan directamente al tiempo de respuesta. ¿Sí? El mejor ejemplo con el que convivimos nosotros, todos nuestros documentos de rendiciones, de aprobaciones, de caja chica, de facturas, se firman los martes. Con lo cual, si vos los mandás el miércoles, por definición, vas a tener que esperar hasta el martes. Si lo mandás el lunes, esperás hasta el martes. ¿Sí? Con lo cual, generás una espera, un montón de papeles que se acumulan, y luego pasan el lote. En los sistemas de manufactura de esta característica, eso está casi prohibido en términos fuertes, por decirlo, porque lo que querés es flujo. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Firmar todo el martes, 8 horas, o firmar 1 hora por día? En carga de trabajo es exactamente lo mismo, cuánto tiempo yo le asigno a la firma de un documento. Ahora en flujo es completamente opuesto. Voy a garantizar que todos los días circule, no hay estancamiento, frente al otro escenario que por definición mínimo 1 semana. Ni hablar que si en el momento de la firma se detecta un problema y vuelve para atrás, ya son 15 días. Entonces, imagínense, de eso
miles de esperas en términos de documento. Eso es lo que va en contra del tiempo de respuesta, ¿sí? Que es el deseo de uno de los pilares. Con lo cual identificar esperas es muy fuerte para el sistema. Los transportes tienen que ver con los traslados, ¿sí? De un documento a un área y a otro área, ¿sí? Para aprobaciones, para seguir cargando documentos, ¿sí? Es simplemente el movimiento entre áreas de la información. Los movimientos ocurren dentro del espacio de trabajo. Si yo me tengo que levantar para ir a un fichero, si me tengo que levantar para imprimir, si me tengo que levantar con un documento para mostrárselo a otra persona. Todo eso son movimientos, es un montón de tiempo que yo le agrego a esa circulación para la toma de una decisión, ¿sí? Con estos dos se justifican la mayoría de los sistemas que van en contra del papel, por así decirlo, ¿sí? Para evitar estas cosas. Los procesamientos adicionales, ejemplo con el que convivimos nosotros: uno de los técnicos hace un presupuesto, se lo pasa a su superior, lo rechequea, se lo pasa al que sigue, pasa por 4 personas para decir el presupuesto está bien. Ahí tenés dos decisiones: o lo haces directamente vos, o estandarizo la manera en que hago presupuesto, porque si no todos le agregamos un cierto tiempo al mismo documento, ¿sí? O por lo menos repensemos si es necesario que 4 personas tengan que ver lo mismo, ¿sí? Lo que uno tiene que ir reflexionando es cuántas de estas cosas son las que convivo. Bueno, las correcciones tienen que ver con el tiempo de reprocesar un error, ¿sí? Es más sencillo de entender. Y las existencias, al igual que la espera, es la lógica con la que yo construyo el funcionamiento del flujo. Cuando yo dije voy a atender y firmar todos los martes, estoy definiendo trabajar en un tamaño de lote. Cuando defino un tamaño de lote, automáticamente aumentan las esperas y perjudico el flujo, ¿sí? En términos de existencias o de sobreproducción, son las definiciones que yo termino para que circulen los documentos o procesos o piezas en la manufactura. Y la sobreproducción está asociada puntualmente a toda aquella actividad que estoy haciendo simplemente complementaria, que no me está agregando valor, ¿sí? Hacer informes que nadie lee, procesar documentación que después no se analiza, todo lo que yo hago de actividad que después no me lleva a una acción real que mejore mi sistema o que le dé un mejor servicio al cliente, todo eso en realidad es pérdida de tiempo, ¿sí? Con lo cual hay que ser muy criterioso en qué pedimos, que no sea caprichoso el necesito tal informe, que después se vuelve como el informe todos los meses, que después nadie ve porque no sirve para nada y bueno, ya se imaginarán cómo sigue la historia. Sí, bueno. Bien. En términos administrativos, acá tiene una clasificación mucho más amplia de todas las cosas que pueden ocurrir que generan despilfarros, tiempos, ¿sí? Si vamos en el enfoque por proceso, las aprobaciones, las barreras para que circulen, las competencias entre las personas, defectos, traspaso de información, los mismos sistemas son ineficientes. Si vamos a la información, visto desde la información sin valor, redundante, reingreso de la información y de vuelta. Y si lo vemos desde las personas, las reuniones ineficientes, la deficiencia en la gestión, todo esto en realidad son despilfarros o pérdidas de tiempo. Si uno los puede empezar a identificar, los puede empezar a atacar, ¿sí? Con lo cual el primer ejercicio para analizar una mejora es descubrir de estos en su organización y poder ponderar cuánto tiempo implican. Bueno, hasta acá la intro. Ahora esa casita que tenía 3 bloques, vamos a ir barriendo cada uno de los bloques. Trabajo estandarizado, ¿sí? Esta es la parte de los post-it. Todos agarraron los 4, uno de cada color. Bien. ¿Y le falta? Bien. Necesito... No, eso, necesito un código de colores. Gracias. ¿Todos los tenemos? En el fondo, ¿no? Bien. Te los robé, pero te los devuelvo. Te los prometo que te los devuelvo. Vamos a hacer un juego de 4 pasadas. En cada pasada vamos a usar uno de los papelitos. La primera pasada, este papelito que supongamos es lila. Lila. Rosa, Juli. Fucsia.
Ya tenemos un criterio. No está estandarizado. Alguien que me diga de qué color es frente a un estándar. Si no, múltiples caminos. Rosa. Rosa, naranja, verde, amarillo, ¿estamos de acuerdo ahí? Bien. Primera jugada, segunda jugada, tercera jugada, cuarta jugada. Bien. Lo que vamos a anotar en cada papelito es un tiempo, ¿sí? El tiempo que tardamos en encontrar una letra. La letra que vamos a buscar es la letra S, ¿sí? Consigna repetida, para no equivocarnos, en cada papelito vamos a anotar un tiempo, el tiempo que tardamos en encontrar una letra. Si vamos a medir un tiempo, ¿qué necesitamos? Un reloj. Con lo cual van a tener que sacar el celular, además los papelitos, para tomar un tiempo. ¿Todos saben dónde está el cronómetro? El fondo tiene cronómetro, papelitos, buena vista. Lo primero que dije en la charla es que vengan para acá porque después los malos perdedores siempre dicen, no, yo no veía, no se entendía. A ver, no, vamos. ¿Todos tienen cronómetro? Acá hay algunos que dicen pará, ya sabemos quiénes son los competitivos del grupo. Así que bueno. ¿Todos tienen cronómetro? Sí, bueno. La consigna es la siguiente. Yo cuento 1, 2, 3, prende el cronómetro, digo ahora, voy a pasar la filmina y en algún lado de la filmina hay una letra S, ¿sí? Cuando la encuentran, sin mentir, aparan el cronómetro, ¿sí? Y anotan el tiempo en el papelito, ¿ok? En el papel rosa, en el papel rosa, lila, digo rosa. En el papel rosa anotan el tiempo, ¿sí? Y lo guardan, ¿ok? ¿Todos listos? Aquellos que están así son los competitivos, los que están más relajados son los otros, ¿no? Bueno, cuento hasta 3 y avanzamos, ¿sí? 1, 2, 3, ahora. Ahí apuntamos. ¿Y? ¿Falta? Ahí tenemos que hacer la prueba del cronómetro primero, para chequear. ¿Todos? ¿Sí? ¿Alguien más de un minuto? ¿Alguien más de un minuto? ¿Todos estamos dentro de un minuto? Una S, sí. Si el objetivo es buscar letras, ¿qué acción de mejora aplicarían ustedes en ese tablero? Sacar el número. Primera acción que vamos a tomar, la de eliminación, ¿sí? Sacar todo aquello que no necesitamos. Si todo lo que nos ensucia el proceso, lo sacamos. Vamos a hacer lo mismo. Cuento 3, 2, 1. Van a aparecer solo letras y hay que encontrar la letra S. Una letra S. Sí, la misma. Usamos el papelito del siguiente color para anotar. Sí, siempre tienen que buscar la S. Siempre la S. Siempre. ¿Y qué papel? Naranja. El naranja, sí. Repito la consigna, esto es muy difícil, ¿eh? No sé, aparte... Claro, tendremos que haber buscado un número, no una Claro, letra. les cambié todo el sistema. Vamos de vuelta, cuento 3, 2, 1. Prenden el cronómetro, encuentran la S para el cronómetro, anotan el papelito, ya no me acuerdo de color, naranja, y avanzamos, ¿sí? Todos listos, ¿sí? Hay un premio para que gana. 3, 2, 1, ahora.
Ahí lo mando. ¿Y? ¿Estamos? En estas son todos rápidos. Sí, si estoy buscando la letra S, ¿cuál es la opción de mejora? Ordenar. No sea tan acelerado, por favor. Ordenar. Bien. Hacemos lo mismo, 3, 2, 1 y anotamos en el papel verde el tiempo que tardamos. ¿Sí? ¿Todos listos? ¿Sí? 3, 2, 1, ahora. Sí. ¿Listo? ¿Anotaron todos? Se adelantó con la jugada 4, que era el orden alfabético. Ya se le hace un proceso de mejora. ¿Estamos todos listos? ¿Hacemos 3, 2, 1 y anotamos? Este es el tercero, ahora vamos al cuarto. Sí. Ahora vamos al amarillo. ¿Sí? ¿Todos listos? ¿Sí? ¿Listo? El fondo, siempre es importante checar el fondo. ¿Sí? ¿Listo? Vamos, 3, 2, 1, ahora. Bien. Bien. ¿Están todos anotaron? Sí. Esta es la parte en la que hay que ser ordenados. ¿Sí? Van a ir pasando con los 4 papelitos y van a ir poniendo en esta escala de tiempo su papelito. La primera jugada, la segunda jugada, la tercera jugada y la cuarta jugada. Ejemplo. ¿Me presta algunos papelitos? Bien. No vale meter codazo en nada de esas cosas. Sí. 14. ¿4? Me mataste. 45 es. Este está acá. 3 estaría por acá. 3 con 9 este sube un poquito. Estaría por acá. Y este está en 2. ¿Sí? Ahora cada uno de ustedes vaya acercándose y poniendo sus papelitos, por favor, ordenadamente. Pueden pasar, no hay que ser tímidos en la parte... Pueden pasar de varios, pero... Para sí. que no se me duerma en la charla, básicamente. La escala está de 2, 4, 6, son segundos. Más o menos. No importa. No importa, ¿Los pasamos acá? Los acomodamos. Si pueden, ya pónganlos así. Sí. 15. 5, 2, 1. ¿Listo? Sí, está sumamente relacionado. Es básicamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Está muy relacionado. Sí. Sí. Igual se habla hace mucho. 50 años por lo menos. Lean americano. Ahora lo voy a decir. Me tiró un dato ahí. Sí, ahora lo voy a decir. Lo voy a tomar. Bueno, si le gusta, mejor. Son segundos, sí. Está bien. Son segundos. Y 20 o más. Le agradezco. Igual ingeniero industrial tiene mucha fuerza. Sí, más o menos. Ubicarlo. Es bueno. ¿Y sí? Acá. Le agradezco. Sí. Implica mucho tiempo de estudio. Sí, suficiente. Y nosotros como área, ya 15 años. Yo 6 años. Soy joven, sí. Sí. Sí, dame. Sí. Si lo podés ponerlo, eso.
Más o menos. Ahora lo vamos. En cada arbolito, en cada lugar, como corresponde. Esto es lo que se llama espera. Procesamiento por lote. Y es el mejor ejemplo de esa parte de la charla, por si no le quedó claro. Pero lo más importante es el gráfico, les aseguro, no es el momento reflexivo de la espera. ¿Con qué? Con pulsadores. Sí, sí. Sí, sería lo ideal. Se pierde la dinámica de se paren y se mueven un poquito. Necesitamos velocidad. Sí, sí. Sí, no hay problema. ¿Qué te despertó curiosidad? Bueno, no hay problema. Charlamos. Bueno. No. Sí. Dame, yo lo pongo. Esta es la parte en la que tenemos que acelerar o ya estaríamos. No, ya yo lo ubico. Este es 1. Este es 2. Algunos robaron, me parece. Bueno que no dije pongan el nombre. 15. Gracias. Permiso, Perdón. Son errores. Yo no me hago cargo. Sí. No me roben la charla. ¿O le metemos o avanzamos? Creo que ya estamos. Conceptualmente creo que ya construimos ese gráfico. Sí, obvio. No, déjame. Bueno, listo. Nos vamos sentando. Aprendimos la espera. Los últimos y avanzamos, por favor, Vamos a avanzar. De nada. Vamos a hacer algunas reflexiones. La primera es que eran más de lo que pensábamos. Esa es la primera, con lo cual había un tiempo de espera. Los colores mezclados no hago cotación. El ganador. Dijiste rosa lila, sí. Sí, Lila claro, rosa. claro, este no es ni rosa ni lila, pero podría aplicar. El ganador es anónimo, así que le debemos el regalo, no puso el nombre, se nos complica esa parte. Pero si vamos al gráfico, lo que queremos mostrar, este es el mejor ejemplo de pasar de no tener un estándar a lograr un estándar, ¿sí? Cuando uno no tiene un estándar, el tiempo que tarde para realizar una tarea es casi un aleatorio, por así decirlo, ¿sí? Es el mejor ejemplo. Tengo que poner un cuadro en mi casa. ¿Cuánto tardo? Y 30 segundos. Pongo un clavito, martillo y cuelgo. Cuando voy a buscar el martillo no lo encuentro. Cuando voy a buscar el clavo no lo tengo. Voy a la ferretería y no estandaricé el proceso. No estaba preparado para la tarea y tardé mucho tiempo. Tampoco señalamos el peor por las dudas. Pero logramos una gran dispersión de tiempo, con lo cual la parte de nosotros como proceso es muy variable, ¿sí? Con lo cual, por más allá de la demanda y demás, al no tener estandarizado el proceso, no tener claramente definidas las tareas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer, generas una gran dispersión de tiempo entre las personas y entre una secuencia de actividades haciendo lo mismo. Con lo cual generas una gran dispersión. A medida que avanzas en el concepto de estandarizar, sigue habiendo una dispersión, pero mucho más concentrada. Yo tengo certeza de que vamos a tardar en este tiempo. Puede haber alguno que tarde más y será un motivo para analizar por qué tardó más. En este son los múltiples caminos. No hay forma que tome una conclusión en este escenario versus este escenario, ¿sí? Conceptualmente, la estandarización tiene como resultado implícito el poder asignar un tiempo para una tarea y, en base a si se tarda más, identificar problemas, ¿sí? El paso a paso que fuimos realizando
de acá a acá, cuando sacamos los números, hicimos la selección. Quiere decir que repensamos el proceso y nos quedamos pura y exclusivamente con aquello que necesitamos, ¿sí? Esto es cuando armamos una ficha en donde estamos cargando un montón de información que no aporta nada, estamos perdiendo tiempo, algo que no agrega valor a nuestro servicio, lo limpiamos. Cuando lo ordenamos, lo intentamos ordenar de una manera efectiva para realizar la tarea. Cuando la disposición del espacio en el que trabajamos está ordenada, somos mucho más efectivos al momento de buscar una ficha, al momento de buscar un papel, al momento de buscar algo. Nos ahorramos todo lo que es movimientos, que en este caso sería así. Y la diferencia entre este punto y este punto es que este orden es casi autoritario, el que le pintó a Julián. Y eso quiere decir que puede no ser bueno para todas las personas. Mientras que en este, cuando dijimos el abecedario, es un consenso que todos conocemos. Como todos los conocemos, mucho más rápido utilizarlo. Está mucho más definido, mucho más claro, tenemos mejores tiempos, ¿sí? Con lo cual, este es el mejor punto de partida en términos de paso a paso. Cuando uno hace este paso a paso, la herramienta que está atrás, muy difundida, es la 5S. La 5S es un método para organizar espacios de trabajo con un lenguaje muy sencillo, que es seleccionar, ordenar, limpiar, no con el concepto de limpiar como limpieza, sino como no generar suciedad, estandarizar, que sería esta última instancia, y lograr disciplina, ¿sí? Lo que logran cultura, logran tener implementados estos tipos de herramientas y logran que el sistema esté más parecido a este entorno, ¿sí? La mayoría de todos nosotros tenemos que transitar lo que es lo difícil y puede implicar algunos meses de discusión entre las personas. Pero es una linda manera de empezar a tener discusiones con términos que otra vez todos manejamos. No tenemos duda que seleccionar es un término que todos manejamos, coordinar es un término que todos manejamos, que el concepto de limpieza o estandarización, en teoría todos los manejamos y podemos avanzar, ¿sí? Cuando hablamos de definir un estándar, hay básicamente algunos pasos para lograrlo. Esos pasos son saber el qué voy a hacer, después definir algo que llamamos puntos claves, aquellas cosas que sí o sí se tienen que hacer de esa manera, porque si no se hacen de esa manera, van a generar un error, ¿sí? Una vez que logramos el qué vamos a hacer, cuáles son sus puntos claves, definir en qué momento hay que hacerlo y, en lo posible, cuánto va a durar, cuánto tiempo va a durar. Una vez que logramos esto, pasamos a una representación visual de cómo transmitirlo, para que sea mucho más sencillo. No estamos hablando en este punto de un instructivo rígido de trabajo que puede ser tedioso y de varias hojas, sino estamos hablando de una ayuda a memoria que me deja muy en claro cuál es el objetivo de la tarea, cuáles son los puntos claves para no generar problemas, ¿sí? Sobre todo en esos puntos claves, si no lo haces de esta manera, va a pasar esto, porque si vos decís hacerlo de esta manera, como que la gente dice, bueno, y si pruebo por acá, ve qué pasa. Bueno, te aviso que el que pasa es esto, es este problema, con lo cual los puntos clave es tan fuerte y bueno decir cuáles son, como qué va a pasar si no los cumplo, y luego hablar de cuánto debería durar, porque si no lo lograste en ese tiempo, podemos empezar a entender qué problema ocurre en ese proceso. Y después viene la parte de representación visual, ¿sí? En la parte de cuándo hacerlo y cuánto tiempo durar, uno se puede encontrar con una ficha muy sencilla como esa, ¿sí? Aquellas actividades que hay que hacer todos los días, aquellas actividades que hay que hacer una vez semanal, aquellas que hay que hacer una vez mensual. Eso ordena mucho el cuándo hay que hacer cada cosa y para cuándo tiene que estar listo cada actividad, ¿sí? Eso es una buena práctica en una administración, ¿sí? Todos los viernes planificar la siguiente semana, una vez al mes hacer un análisis de resultados del mes, ¿sí? Todos los días chequear los mails. Bueno, son algunas prácticas que hay que hacer para ser mejor. Bien, la primera pregunta que tengo, ¿es un buen mate? Tuvimos una discusión con si la foto era un buen mate. Un mate. ¿Quién se considera que sabe hacer un buen mate? Bien,
¿Quién se anima a contarnos cuál sería su procedimiento para hacer un buen mate? Con micrófono, y frente al público. Un buen mate. Antes que arranques la moto, yo te conozco, antes que arranque la moto, punto importante. ¿Cómo hacer un buen mate? ¿Cómo hacer un buen mate? Entendiendo lo que pasó en la femenina anterior, hay que decir cuáles son los pasos, cuáles son los puntos claves en cada uno de esos pasos. Sí, bueno, puntos claves, ¿sí? Y cuánto tardarías. Esa es como el moño de la actividad. Necesito agua, Bien. hierba, un mate y una bombilla. Bien. ¿Está bien? Hay que... El público te va a recuestionar si faltó algún elemento que consideran clave. G, los 4 elementos. Agua, hierba, Espere. mate y la bombilla. Que pase él, después todo tiran. Bueno, Va a decir y no, después ¿cómo le vas a opinamos. poner azúcar al mate? Bueno, Por favor, el público, por favor. ¿yo qué hago? Pasos. La temperatura, calentar el agua. Mientras tanto, 3/4 partes de hierba dentro del mate, lo doy vuelta para acomodarlo, Sí. un chorro de agua tibia, la bombilla y lo completo con agua y a los 15 segundos estoy tomando el primer mate. Si tengo el agua caliente y un poco de agua tibia. ¿Está bien? No, yo no sé, le vamos a preguntar al público. Digo, Acá le quieren poner azúcar. ¿qué? A ver, ¿qué? Bueno, calentamiento del agua, mientras tanto Pero, agarro la más allá hierba y del todo tiempo, eso. ¿Quién considera que le gustaría preguntar algo más para poder replicarlo? La señorita. La temperatura del agua. ¿Cuánto? Bien. Con lo cual, si la señorita era la primera vez que hacía un mate, o nos quemó la yerba, o estaba frío. Por eso, punto clave, temperatura. ¿Algún otro punto? Uy, están todos afilados. No, ¿a dónde cuando vas cebando el mate, ¿a dónde tiras el agua? En cualquier lugar. Es buena. Ah, Yo cuando lo doy vuelta para poner primero, en ese hueco, contra la bombilla, se ceba contra la bombilla. Bien. Cebando contra la bombilla. No, tomato, no me muevas la bombilla. Por favor. ¿Cómo se pone la bombilla? Bien. Bien. No sabemos por el público es áspero en términos futbolísticos hablando. En términos futbolísticos. En términos futbolísticos es un público áspero. No, mate de plástico. No, mate, ni plástico, ni resina, ni ninguna cosa rara, ¿eh? Eso no hay ni que aclararlo. No hace falta. No, porque acá preguntaron mate de No, plástico. eso no hace falta. Se entiende. Pero bueno, sí, no hace falta seguir pegando intensamente. No. Pero lo importante del No me la ejercicio. No, ya. Avanzamos porque si no se Sí, vuelve dale. un descontrol muy fuerte. ¿Ya está? Ya estamos. Ya está. Pero lo importante del ejercicio es dejar en evidencia todo lo implícito que no decimos, que asumimos, claro, de lo que nosotros entendemos que son puntos claves y que la otra persona no los conoce y que al momento de hacer la tarea no lo sabe y es muy probable que aparezcan los errores, de los cuales sí nos vamos a enojar y sí vamos a tener una queja y sí vamos a tener un problema interno por una definición no conocida. Él inicialmente no nombró que tapaba la bombilla. No, por eso, digamos, eso es el esfuerzo, digamos, fíjense el esfuerzo de transmitir algo y ser lo más claro posible, ¿sí? Como ejemplo para ir entendiendo, lo que entendemos como un buen estándar es definir el paso a paso, ¿sí? Y tres cuartos, la postura, la temperatura, en dónde volcar, cuándo colocar la bombilla, cómo tiene que estar colocada la bombilla, la temperatura, ¿sí? Eso sería un instructivo de ayuda a memoria en un puesto o en el momento de hacer una actividad.
volviendo al pregunta. ejemplo, pero me parece pertinente al tema general, ¿no sería primero explicar lo que es un mate, o sea, no digo en este contexto, Sí. y para qué lo queremos hacer, o sea, para qué sirve? Es verdad, sí. Porque no todo el mundo va a entender lo que es un mate. Si este ejemplo lo hacemos en Bélgica, Fuiste. no solo el problema no va a ser solo la traducción Sí, y los sí. subtítulos. Sí, hago una aclaración para no caer en una discusión de comunicación, porque ahí no es un terreno que me sienta tan cómodo como la ingeniería industrial. Pero por lo general, y refrescando algo que capaz pasó muy de largo, están los instructivos de trabajo, que son aquellos que definen todo lo que vos nombrás y son los manuales más extensos que uno lee el primer día, y están los estándares de trabajo que acompañan la tarea en el día a día. Los estándares, la intención que tienen es ser una ayuda a memoria para que al hacer el momento de hacer una actividad que no la hacemos capaz todo el tiempo, la hacemos cada 15 días, por ejemplo, saber cómo hay que hacerlo para evitar problemas. ¿Sí? Por eso es muy importante en entender que están los instructivos de trabajo, donde tienen que estar todas las definiciones pertinentes a qué es un mate, para quién está el objetivo, bla, 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 bla. Suelen ser los extensos, suelen ser los que leemos una sola vez en nuestra vida laboral, en ese puesto, claro. Pero estos son los que acompañan la tarea en el día a día, ¿sí? Los que nos permiten, frente a una tarea que ocurre una vez a la semana, una vez cada 15 días, cada 3, 4 horas, pero lo hacen diferentes personas, puedan tener claramente qué cosas no tienen que equivocarse para que salga bien. Sí, eso es importante entenderlo. Así que gracias. Y el señor me hace seña. Método Lean. Ah, sí, me chifla porque estuvo muy inteligente en la pregunta que me hizo mientras estaba la cola esperando mucha gente. Me preguntó cuál es la diferencia entre Lean y cuál es la diferencia entre Kaizen. Yo las digo como sinónimos todo el tiempo, pero vale la pregunta. Cuando hablamos de filosofías, metodologías y herramientas, que había un dibujito que eran círculos, en el enfoque filosófico hay un montón. Está la gestión de la calidad total, está el sistema de producciones de mantenimiento, el DPM, está World Class, excelencia, ¿viste?, de cómo hacemos la manufactura. Los que están más difundidos, los que empiezan a aparecer más difundidos hoy en día, son Kaizen y Lean. Kaizen es como la corriente filosófica japonesa, ¿sí?, en donde englobamos todos los procesos de mejora desde un enfoque más japonés. Y Lean es la corriente americana, casi de los mismos términos, simplemente uno son los términos con algunas herramientas más, no son exactamente iguales, o su paso a paso no es exactamente igual, pero en términos conceptuales uno es la corriente japonesa y otra es la corriente americana. Si uno pone Lean Manufacturing, o pone Kaizen, o pone TPS, va a encontrar casi la misma casita con los conceptos que vimos, casi la misma. Aparecen algunas diferencias, obviamente, por la idiosincrasia de cada cultura, y el desafío es generar la nuestra, ¿no?, en términos de cómo vamos a hablar de los procesos de mejora, ¿sí? Pero son las dos corrientes. Bueno, ¿avanzamos? Valen preguntas, ¿eh? Bueno, hablamos de la base de esa casita, ahora vamos a hablar de la parte de tiempos de respuesta, que es crear flujo, ¿sí? Si uno crea flujo, que las partes documento y partes de proceso o piezas de proceso circulan, logro mejores tiempos de respuesta. Esa es conceptualmente. Cuando hablamos de crear flujo, aparecen representaciones parecidas a estas para entender el problema, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer uno para entender cómo es su flujo? Para entender cómo es su flujo es representar los procesos o las estaciones de trabajo. Si fuera uno solo, será uno solo, ¿sí? Y entender cuántas personas, ¿sí?, están asignadas a esa actividad, a ese proceso, cuáles son las entradas de cada proceso, cuáles son los documentos o tareas que llegan a ser realizadas por cada proceso. Pueden ingresar con una secuencia lineal o pueden ingresar por múltiples caminos, ¿sí? Cuando uno organiza por áreas, pueden llegar documentos de diferentes estilos, de diferentes áreas y converger a un punto, ¿sí? Lo importante es poder construir cuál es la secuencia de pasos, operaciones, procesos o personas, cuántas personas están asignadas a cada proceso, hacer una descripción de la entrada, y el paso siguiente sería comprender
comprender el tiempo implicado en cada uno de estos procesos, o algo más sencillo cuando uno arranca, que es la carga de trabajo acumulada, ¿sí? Si pasamos un paso más, uno podría decir, esta actividad tiene este tiempo, esta actividad tiene este tiempo para el mismo documento que está circulando, ¿sí? Y esta actividad tiene este tiempo. Si uno mira los 3 piquitos en amarillo, uno identifica rápidamente que este está con mayor carga de trabajo frente a estos que tienen un poco más de tiempo. Si estuviera fluyendo un solo documento por ese proceso, el que determina la velocidad de avance es el más lento, ¿sí? Eso se llama teoría de las restricciones, lo armó Goldtrack. Es un enfoque que tiene muchos más pasos si lo quieren buscar. Pero lo importante para punto de partida es poder entender cuál es el más restrictivo en términos de tiempo, porque es aquel que condiciona el avance del proceso, ¿sí? Si este es lento, por así decirlo, lo que va a ocurrir, va a haber una gran acumulación de trabajo en proceso, ¿sí? Lo difícil para la parte administrativa, que no ocurre para la parte de producción, es que yo camino a la fábrica, y cuando camino a la fábrica inevitablemente me voy a encontrar con un pallet con pieza. Si tengo en un puesto 16 pallets y en los otros tengo 2 pallets, es evidente que hay una restricción, hay algo que me está condicionando que avance. En los procesos administrativos o de servicios es más difícil, no está el pallet. Debería hacer una exploración de cuáles son los trabajos que están a la espera de acá y cuánto tiempo me implicarían darle solución. ¿Qué quiere decir esto? Voy a este proceso y le digo, ¿cuántas cosas tenés acumuladas para realizar? Y tengo este documento que realizar, este documento que realizar, este documento que realizar, este documento. Si no te ingresara nada más, ¿cuánto tiempo tardarías en ejecutarlo? No, hoy los termino. No, esto es como una semana de trabajo. Ok, avanzo al siguiente proceso. ¿Qué tenés? Y yo tengo este, y si lo tendrías que resolver, y mira, esto ya implica una semana de trabajo, no un día. Y este capaz te dice en 4 horas. ¿Qué información podés sacar vos de esa situación? 2 cosas. Aquellos procesos que son más demandantes, ¿sí? Entender cuáles están cayendo todos los días de una cierta constancia, una cierta estabilidad, o aquellos que hay en algunos puestos esporádicamente, o son menos demandantes en relación a los otros. Y después, ¿cuál es el más lento? ¿Qué decisiones puedes tomar? Una, y la más sencilla, es determinar si en este proceso es mejor asociarlo a esto, combinarlos, ¿sí? Y que las 2 personas trabajen en una secuencia de las 2 actividades. Eso haría que ambos 2 compartan estos tiempos y se balanceen, ¿sí? El problema de eso, o lo complejo, es que el señor este trabaja en, otra vez como el ejemplo de mi novia, en comercial y este en administración. Entonces saben cosas distintas, saben hacer tareas distintas. Es difícil, porque ahí deberías enseñar cruzado o ver si podrían realizar o no las tareas. Sí. Muchas veces suele suceder que analizan el mismo documento. Sí, sí. Veces. Sí, bueno. Primero, segundo y tercero. Sí, por eso. Lo digo para que se entienda por si alguien está a distancia. Pero es verdad, muchas veces están haciendo actividades replicadas y hay una reflexión previa asociada a la parte de mudas de si toda esta cola de espera son retrabajos o son rechequeos de cosas previas. Si yo limpio eso, esta cola baja y no tiene que ver con el tiempo, sino con el tipo de actividad que estoy haciendo. Sí, eso estaría asociado a la primera parte de identificar qué estoy haciendo en cada proceso, en la limpieza, por así decirlo, de los despilfarros. Está muy bien. Bueno, volviendo al ejemplo de la combinación de procesos o agregar otra persona puntualmente a esta actividad. Hay algunos que son más radicales y si hay algún proceso que va caminando por todas estas operaciones y es muy demandante, darle una línea de tratamiento puntual a ese producto, servicio o documento.
¿sí? Entonces le das un canal B, en donde solo convive eso, haces toda una especificidad, digamos, más todo un proceso específicamente para él, y eso fluye mucho más rápido que con la alternación de uno u otros documentos. ¿Sí? Escenario en el que soy yo solo, puede pasar. Lo interesante es entender esta cola de demanda que yo tengo acá, ¿de qué es? Me llegan tanto esto, y bueno, ahí evalúo al que tengo mucho, cómo puedo hacer para que sea más rápido, ¿sí? Ahí veo cómo son las preformas, cómo son las cargas, cómo son los ingresos, qué documentos llegan bien desde mi cliente, ¿sí? Ahí empieza todo un ejercicio de punto de partida de reflexionar sobre cuál es el más demandante. Se ríe el público, no quiero ni preguntar por qué se ríen, pero a lo que vamos en términos metodológicos es que yo podría agarrar toda esta pila e intentar mejorar todo. Eso para nosotros no es muy bueno. Lo metodológico es decir, che, ¿qué es esta pila? Y lo que es muy demandante, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Lo otro puede esperar, ¿sí? Eso es como conceptual en el paso a paso con nosotros. Avanzo. Bien. Este es un ejemplo típico que uno puede encontrar donde se intenta que varias personas de diferentes áreas estén organizadas en mismos lugares de trabajo para evitar errores en los pasajes de información, ¿sí? Porque ahí, che, me estás pasando esto mal, pueden tener feedback, pueden tener un cierto grado de amistad, por así decirlo, y evitarlo y mejorar. Si no es como que yo se lo mandé al de allá, que está lejos, en otro edificio, en otra área o en otra pared, y bueno, y que después venga a quejarse, entonces viene con el documento que hiciste hoy. Entonces generas como estancamientos y ciertas competencias y rivalidades que no son buenas. En el pensamiento Lean o Kaizen, la idea es lograr flujo, integración de las personas y que puedan compartir construcciones de mejora, ¿sí? Volviendo a lo mismo, en un sistema lo mejor sería que construyamos acuerdos de cómo trabajar para evitar reprocesos. También este se puede dar cuenta que está chequeando lo que hace darle feedback, bueno, etc. Bien. Para poder construir esto de una manera fácil y poner en evidencia los problemas, ¿se acuerdan, no? Estabilizar, ¿sí? Estandarizar y evidenciar. En el proceso de evidenciar, lo que aparece es lo que denominamos Kanban, ¿sí? O tablero Kanban, en donde uno puede, esto que son un montón de documentos, un montón de actividades, un montón de procesos, traducirlo en tarjetas de requerimiento, ¿sí? Las Kanban no son otra cosa de una tarjeta que simplemente pone en evidencia requerimiento y que me dice en qué estadio está. Todo lo que tengo que procesar, lo que se está procesando, lo que está en un proceso de validación y lo que se terminó, ¿sí? La idea de esto es dejar en evidencia. Algunos pueden usar tarjetas de diferentes colores para diferentes trabajos, otros pueden tener diferentes diferentes tarjetas con diferentes colores para asignación a diferentes personas. Sí, esa es una construcción que uno elige en términos de controles visuales. Lo interesante es que si uno tiene esta cartelera en la pared, se va a dar cuenta claramente de cuántos clientes está trabajando, en qué estadio está cada uno, y el proceso de control y de coordinación es mucho más sencillo, ¿sí? Incluso lo que es el ajuste mutuo, digamos, el ajuste del sistema solo. Si yo estoy trabajando, somos varios que estamos en el área tal y están todos nuestros requerimientos, yo sé que tengo que ir dándole solución a cada uno de estos, ¿sí? No me lo tienen que avisar. El lenguaje es: esto es tu carga de trabajo, hay que avanzar. No hace falta que te diga, tomá, hay que hacer esto, tomá, hay que hacer esto, sino tenemos que resolver todo esto, ¿sí? Eso fui yo acoplando, ¿eh? No fue otra cosa, claro, por las dudas. En el sentido de que uno lo que puede tomar decisiones sobre visibilizar la cola, establecer límites de la cola, ¿sí? Esto me quiere decir, che, si hay 10 clientes, tengo un problema, asigno horas extras, si no, no asigno horas extras, definiciones como esa, o se trabaja un sábado, o bueno, o como lo quieran abordar. Controlar el tiempo en sistema, ¿sí? Este papelito que está acá, una vez ejecutado, pasa acá, una vez que está acá, pasa acá, una vez que está acá, pasa acá, y no puedo ver cuánto tiempo estuvo en mi sistema, ¿sí?
y reflexionar sobre los papelitos terminados. ¿Sí? Establecer normas de decisión, tener colores diferentes para priorizar tipos de trámites, ¿sí? Y algunas señales visuales de coordinación que eran las que comentaba al principio, ¿sí? Como verán, este problema de entender qué es lo que hay en cada estadio se puede resolver fácilmente con un tablero de la gestión visual que se llama tablero Kanban. ¿Sí? Sí. ¿Quién pone el papelito y quién lo mueve? Es buena pregunta. Por lo general, el método... ¿El que lo hace? Sí, por lo general, por eso. Está el que recepciona el sistema, lo que decíamos que estabiliza la demanda, va a ser quien va a ir colocando los papelitos, ¿sí? Los papelitos pueden ser elaboración de presupuestos, realizar tareas de tal actividad, ¿sí? Hay como un coordinador, se llama, se me fue el nombre, el cambanero, ahí está. Es un nombre bastante feo en la manufactura. Cambanero. Vamos a decir el señor de las tarjetas. Coordinador. Que viene y coloca las tarjetas y eso da aviso. Después, instantáneamente, quien está acá sabe que tiene que tomarla, ejecutarla y se avanza, dejarla en la siguiente estación. Y así sucesivamente, ¿sí? Ese parte es el proceso de diálogo de quien va a hacer cada actividad y va a dar aviso, ¿sí? Después en la manufactura aparecen cosas más exigentes que las tarjetitas, que es la tarjetita en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Si yo sé que esta tarjetita dura 20 minutos, si vos tenés 10 tarjetitas y va corriendo la línea de tiempo, hay una pequeña soguita que cuelga y están las tarjetitas acomodadas, te va dejando en evidencia si tenés retrasos en tu sistema productivo, ¿sí? Con lo cual eso se puede hacer más complejo. Con lo cual las definiciones son cuáles son las tarjetas, qué implica cada color de la tarjeta, qué contenido de información tiene que tener cada tarjeta y cuáles son los subgrupos y cómo se coordina. Vale, mucho más. Hay hasta aplicaciones para esto hoy en día, por si no lo quieren tener. Sí, hay un montón de aplicaciones que simulan el mismo lógica de trabajo. La más conocida es Kanban Tools. No es propaganda, aviso por si quedó grabado. Pero la que más circula o más conocida es esa. Bien. Simplemente foto esquemática que uno pone en internet y encuentra. Es para que vean un poco cómo se construye. Si van a un postventa de Toyota, van a poder ver toda la gestión de postventa en estos tipos de tableros. Sí, los vehículos que ingresaron, los que están en proceso, los pedidos de repuestos. Uno lo identifica, lo cual es muy utilizado. Bien. Después lo que tenemos es la parte de la gestión visual. Lo que intentamos en términos de gestión visual es definir como nuestro tablero de comando, comúnmente conocido, de indicadores claves de mi sistema, ¿sí? Imagínense, el mejor ejemplo que se me ocurre es nosotros que brindamos servicio de consultoría y todos los meses hacemos un estado de resultado en términos visuales como ese, en donde decimos cantidad de nuevos clientes, cantidad de clientes con los que finalizamos, cantidad de clientes con los que estamos trabajando en simultáneo, ¿sí? ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué regiones? ¿Sí? ¿Cuántas personas afectadas tenemos en los procesos? ¿Cuántos proyectos en simultáneo? ¿Sí? Definimos ciertas métricas que describen el funcionamiento de nuestro negocio. Eso, por lo general, se traduce al funcionamiento de un área, ¿sí? Que construyen entre las áreas el del negocio. En términos de lo que hacemos en INTI, nosotros aportamos ciertos indicadores, que esos indicadores construyen el de una gerencia, ¿sí? Para nosotros tiene que ver más con lo operativo, para la gerencia más con los resultados. Vas pasando de la ejecución, cuántos clientes tenés, qué tipo de servicio estás dando, cuánto es tu tiempo de respuesta, a cuántos clientes, cuánta facturación, principales servicios. Vas pasando de lenguaje de operaciones a de gestiones de procesos, ¿sí? Por lo general se construyen con esa lógica. Número más. Avanzamos. Este es un lindo ejemplo sencillo de contabilidad, más allá de que se ve bastante difícil. Lo interesante es definir cuáles son los indicadores, cuál es la medida, ¿sí? Y si estás cumpliendo el objetivo contra el real, ¿sí? Luego hay un ejercicio previo de planificación, por lo general semestral, anual,
con chequeos mensuales o bimestrales que te permite dar un feedback de situación. En términos de servicio, por lo menos conocer el tiempo de respuesta de todos esos servicios y con quiénes cumpliste y con quiénes no. Eso te da un margen de situación para hacer acciones de mejora. Bien. Ya vamos entrando al último. Calidad y mejora continua. El otro pilar que estaba en esa casita. ¿Sí? Dentro de ese tiempo hay muchos errores y retrabajos. ¿Sí? Como les comentaba, empieza este modelo de análisis. Al igual que en el tiempo, hacemos una representación de los procesos, por dónde van a ir pasando los documentos, y tenemos que empezar a entender cuáles son los errores que se arrastran y dónde son detectados, ¿sí? Como punto de partida, vuelvo a la analogía, en una fábrica uno define controles de calidad y ve cuántas piezas salieron mal en cada estación y puede asignar ese mal al punto de partida, ¿sí? En servicios es un poco más difícil, en administración también, cómo dejo en evidencia cuando son muchos retrabajos más que defectos o productos defectuosos, como sería para nosotros. Porque la persona probablemente encuentra un problema, lo soluciona y avanza, ¿sí? Pero igual esa solución es un agregado de tiempo, algo que no debería haber agregado. Entonces, poder construir un análisis que te diga cuáles son los errores que estamos arrastrando durante el proceso sería muy importante, ¿sí? Poder saber claramente dónde se originan y cuáles son, muy importante. ¿Qué definiciones puede uno tomar? ¿Cuáles son los controles que se deben hacer? ¿Y cómo hago para lograr calidad de fuente? ¿Sí? Calidad de fuente es que esta persona se asegure que lo que pasa a este lado es correcto. Es muy difícil, cuando son documentos donde uno carga información, el rechequeo correcto. Uno puede mirar 10 veces la misma presentación y cuando la manda tiene un error. Porque es muy difícil esos rechequeos. Con lo cual, lo que hay que intentar es que el sistema o la planilla o el Word, ¿no?, me ponga en evidencia los problemas. Si son celdas de solo número, que me lo marque. Si son solo de, que me lo marque. Un contenido definido, como que ciertas cosas que me den alerta, comentarios y demás. Porque si no es muy difícil que uno pueda hacer una acción sobre esas. ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Empiezo a relevar cuáles son los errores y llamo a reuniones. No digo, che, estos son los errores, ¿cómo hago para evitarlos? Discusiones, volvemos al mismo estadio y vuelven a aparecer los errores. Lo importante es intentar que el sistema de alguna manera los evite. A las personas siempre se le van a pasar errores. Por más que haya concientización de cómo trabajar, va a pasar errores, ¿sí? Lo difícil es armonizarlos. Pregunta. ¿Es muy difícil implementar esto o te ha pasado en las experiencias que tienen de implementarlo, llegar a las cabezas? Porque te lo digo cuando me reía hace un rato, porque uno puede reconocer muchas cosas, he visto esta metodología, pero es muy difícil que las cabezas, los dueños, sobre todo de las empresas, acepten esto, ¿no? Sí. Estamos hablando de una metodología que si bien lleva 50 años o más de 50 años, es muy difícil que vengas y diga, bueno, para mejorar esto tenemos que hacer una lectura, cambiar la cabeza, explicarles las metodologías, las palabras y cómo implementarlo, ¿no? ¿Les ha pasado? Digo dos cosas. La primera es, volvemos al escenario filosófico. Si la organización, en términos de dirección, no le interesa abordar este problema, todo lo que venga después no tiene lógica alguna, digamos. Porque es probablemente un líder que está luchando porque convivan mejoras. Lo difícil es ser metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que nadie te construye, digamos. ¿En dónde parecemos nosotros, en dónde ganamos terreno? En la construcción de estos análisis. En poder representar visualmente el problema, cuantificar el problema y explicar qué es lo que impacta ese problema, ¿sí?
Por eso yo siempre digo la representación. Yo arranco diciendo una representación típica es poder dejar en claro, mira, tenemos tantas personas interviniendo en este sistema, están ocurriendo estos errores. Cada uno de estos errores nos implica tantos minutos. Tantos minutos es la posibilidad de no hacer tantas otras cosas. Entonces empezar a dejar en evidencia en un lenguaje del que toma decisiones es un gran esfuerzo, ¿sí? Si no hay cabeza, en términos de decisiones, no ocurre. Si no hay metodología, no ocurre. Si no hay compromiso, no ocurre. Digamos, hay como muchos círculos que tienen que converger. Claro, pero en una planta, como bien vos decías, es mucho más fácil cuantificar este tipo de cosas. Sí. Sobre el CNC, pasar al centro mecanizado, todo lo que vos decías. O sea, Por eso. En administración es muy difícil evidenciarlos. pero por eso, en la gestión, en lo que es una empresa de servicios, donde el costo laboral es un 50% o un 60% dentro de lo que es la empresa, en una empresa de servicios. Puede ser siempre, en sí. una empresa de servicio. Sí, bueno, dependiendo de qué empresa, ¿no? Pero estamos hablando de un 50 o un 70% en Sí, costo sí. laboral. Es muy difícil a veces cuantificarlo, o por más que tengan cabeza, vienen con toda la metodología, pero cuando se las pones, Sí, sí. dicen, no, mucho. Ejemplo, un banco que tiene que pasar por otro tipo de procesos, Sí, temas sí. legales y... Sin embargo, va tendiendo a hacer ciertas cosas para que no Sí, sí, sí. Porque yo tengo una opinión muy construida que intentaba representar en el gráfico acá. Es que si de algo de todo esto llega acá, ese problema te aseguro que a todos nos preocupa. ¿Sí? El tema es, si para llegar a algo acá, que será el cliente, yo me absorbí todos estos problemas, es la parte en la que soy ineficiente. Si uno no tiene muy en claro eso, está jodido básicamente, porque siempre va a tardar más de lo necesario, va a ser más caro de lo necesario y en el fondo va a competir contra otro. Claro, que se lo va a ofrecer o más rápido o más barato. ¿Sí? Obviamente hay un montón de escenarios, ¿sí? Pero por eso yo digo, tu variable clave es el tiempo. Si vos para hacer todo esto lo podías haber hecho en 2 días, tardaste 25, en algún momento alguien empieza a evaluar una alternativa B por más que vos no sepas. Por eso los modelos estos ganan terreno, porque en realidad no dejan de ser los que te construyen en 3 aspectos: costos, calidad y tiempo de respuesta. Si en alguno de estos vos estás dejando una brecha, es cuando aparece un competidor, en términos duros de mercado, digamos. Pregunta. Te quería hacer una consulta. En lo que hablabas de rechequear la información, ¿esto se contrapone o se refuerza con un control de auditoría cruzado? Buena pregunta. En el conceptual ideal, eso, hay una curva ahí, que es mucho más profunda la charla. En tu ideal, vos no deberías tener chequeos. Cada uno debería hacer su tarea y avanzar. El chequeo es igual a un costo, que es una pérdida de tiempo, ¿sí? En el ideal. Paso siguiente, empiezan a aparecer los problemas. Aparece el control al final, es un costo. Pasó todo y encima caro, porque si hay un mal, empieza vuelta de cero. ¿Sí? Lo que entiende la industria o estas lógicas de filosofía, autocontrol, con tu tablero específico por área, en donde vos podés chequear tus errores y evitarlos en el día a día, y una auditoría cruzada que te da cuenta de si lo que vos estás controlando de verdad está garantizando la salida al final. Con lo cual hay un nexo entre las dos cosas, ¿sí? No desaparecen los controles en términos de auditoría o controles finales, no desaparecen. Lo que intentás es que impliquen menos tiempo y cazarla antes, por así decirlo. En la administración, repito, es muy difícil porque está muy ligado a las personas y es muy difícil que vos tengas 100% control. Digamos, tenés que diseñar sistemas que lo logren evidenciar. Ni hablar que, yo siempre digo lo mismo, me equivoqué tantas veces, o vienen tantos problemas, es muy difícil. Pero en general es cuando explota el sistema. Sí. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando lo que te genera la espera es un factor externo? En el caso puntual nuestro es la página AFIP que nos vuelve locos permanentemente. ¿Qué contemplación en todo este método? Soy un instituto del Estado, no puedo dar opinión con respecto a la máquina de la AFIP. No, digamos, bueno, es un imponderable, digamos, por eso. Sí. No tengo dudas que los institutos podemos tener algún problema. Pero a lo que voy es,
siempre la pregunta es cuál es, digamos, por lo menos yo María, porque no hay una solución para un factor que no podés manejar y que encima sos casi la única solución que tenés, no es que hay un plan B. La pregunta es si vos lográs tener todo listo para que cuando en ese momento que funcione sea muy ágil tu carga. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo tengo una ventana de 2 horas para pasar un proceso. Si cuando en esa ventana de 2 horas yo empiezo a hacer un montón de actividades para poder entrar, ese es mi problema, ¿sí? La analogía en fábrica es, yo paro la máquina y tengo que pasar a producir otro producto. Cuando paro la máquina empiezo a buscar las cosas para saber qué voy a hacer cuando tenga la brecha para empezar a producir, ahí estoy desperdiciando mi posibilidad de meter algo. ¿Sí? Con lo cual, la reflexión es, si cuando FIP da el OK, vos automáticamente cargas con copia, pegue, digamos, no desconozco puntualmente, específicamente el trabajo, pero si vos tenés todas las preformas, toda la información, todo chequeado, cargado, pues si cuando vos tenés la ventana, entras algo y te das cuenta de un error y ahí reprocesás y ahí volvés y perdiste esa ventana, ese sería el problema. Pero bueno, es un difícil que no lo puedes manejar, digamos. Sí puedes estar preparado, que es lo diferente. Es eso. Vamos. Bien. Le comentaba, lo ideal sería clasificar, entender cuáles son los errores, entender cómo los detecto, intentar corregirlos o evitarlos, y una vez que los tengo registrados, procesarlos con alguna de las herramientas típicas de la calidad para poder llevarlos a una discusión. Yo llevo un número, un análisis, y en base a ese análisis discuto con las personas. No discuto sobre el vos te equivocaste. Si discuto sobre el vos te equivocaste, tengo un problema. Si discuto estadísticamente salieron más veces errores de carga de tal información, o faltaba tal información, o tuvimos que rechequear la información, o te tuvimos que pedir el tercer presupuesto que sabías que tenías que mandar en la orden de compra para... Bueno, si sabes eso, lo que accionás es una discusión sobre un ítem de todos para ir dando acciones de mejora. Sí, lo importante para nosotros es lo metodológico, porque es lo que te permite la representación visual y las discusiones sobre el sistema, no sobre las personas. Sí, bueno. Y esto que ven acá es su tarea. ¿Sí? Es la tarea para ir cerrando el día. Es simplemente un formulario para que ustedes reflexionen de cuáles son los problemas que pueden identificar de las cosas que estuvimos charlando. ¿Sí? Primero identificar problemas, ponerles nombres, intentar cuantificarlos y luego atacarlos. Este sería un formulario típico para ver y reflexionar sobre cuáles de estos problemas tenemos en la organización. ¿Sí? Eso se lo dejo de tarea, lo hacemos circular y lo pueden utilizar. Y cerramos con esta imagen de reflexión que para mí da cuenta de que en los procesos administrativos es muy difícil entender todo lo que pasa. Sin embargo, tenés interrupciones, peleas, rechequeo, llamado, bueno, ya todo lo que hemos hablado. Y pasamos este videito y hacemos algunas preguntas y cerramos. ¿Sí? I love to work, but I also like to put smiles on people's faces. If there's a child out there that's in need, I need to help this person out. Thank you very much. When we down to our last box and you have like 7 families standing on the line and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows
what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and get food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it. What about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances, they were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah, let's go for it now. I don't care if I leave work late. I don't care. I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this looks a lot different, doesn't it? It's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes? 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation of a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Way faster. Yeah? Yes. Much faster. Very good. We've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah. That's nothing. I know. Unfortunately, we have Sandy, but there'll be other cases where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like, it's a mess, but instead I can take step by step by step. Uy, despertar más de uno con la luz, ¿eh? Con esto terminaríamos la charla con una reflexión de que el punto de partida es que el sistema o la lógica, la filosofía o la manera de trabajar aplica en cualquier circunstancia o proceso que uno quiera encarar, ¿sí?
Así que muchas gracias por acompañarnos estas 2 horas. Abiertos a preguntas, dudas, consultas, sugerencias, críticas podría ser también. Así que si ahí tenemos. Agradecerles tanto a Yelén como a Julián. La primera aproximación que tuvimos fue en el INTI. Me arrepentí de no haber ido en zapatillas porque caminé un montón ese día para llegar. Pero bueno, la verdad que nada, espero que les haya servido y bueno, fue un placer tenerlos acá y nada, espero que también para ustedes haya sido una jornada productiva. Muchas gracias. Gracias a todos.